Buenas noches compañeros y tutora, mi nombre es Oscar Rodríguez, hago parte del grupo de la especialización en seguridad informática. En este momento vamos a explicar la forma de ejecutar y crear un cifrado simétrico. Entonces para esta ocasión tenemos un archivo que se llama fase 5, el cual contiene un mensaje que son mis datos y el grupo a la especialización que pertenezco. En esta ocasión vamos a cifrar esta información y para esto vamos a iniciar, bueno, todo esto está en la carpeta que tenemos en el escritorio que se llama cifrado y dentro de esta carpeta tenemos una carpeta que se llama simétrico. Vamos a hacer un ls para comprobar que es el archivo que tenemos acá. Ahora vamos a dar un cat para ver que tenemos la misma información. Vamos a hacer un clear y ahora vamos a proceder a... Lo primero que tenemos que hacer es convertir este archivo, encriptar este archivo en un archivo en base 64. Para eso vamos a utilizar el siguiente comando, que es OpenSSL encrypt base 64 y vamos a decirle el nombre del archivo que vamos a encriptar y cómo se va a llamar, que finalmente se va a llamar fase 5.base 64. Al ejecutar esto podemos ver que se nos crea el archivo en esta parte. Vamos a darle un cat para ver qué tiene este archivo. Como podemos ver, el archivo ya está encriptado. Podemos abrir este archivo también y podemos ver que es el mismo documento. Vamos a cerrar acá. Ahora ya vamos a proceder a hacer el cifrado. Para esto vamos a utilizar el siguiente comando. Vamos a darle un clear a esto y vamos a usar el siguiente comando. OpenSSL encrypt, vamos a utilizar el algoritmo AES, que es el algoritmo AES en 256 y vamos a utilizar la extensión o mejor la aplicación de este comando que es CBC. Esto nos permite que el cifrado sea protegido contra ataques de fuerza bruta. Vamos a decirle que por favor nos ingrese el archivo. El archivo que vamos a cifrar es fase 5.base 64 y vamos a decirle que nos dé un out que se llamará fase 5.cifrado. Vamos a darle enter. Este archivo aquí nos va a pedir registrar la clave. Vamos a poner la clave, en este caso grupo 1, enter y repetimos la clave grupo 1 y podemos ver que ya tenemos un archivo que se llama fase 5 cifrado. Vamos a darle un ls acá. Entonces acá tenemos ya fase 5 que es el archivo original, fase 5.base 64 que es el archivo que convertimos a base 64 y finalmente tenemos un archivo fase 5.cifrado. Vamos a abrir el archivo, podemos ver que no nos va a dejar abrir apenas de que utilicemos uno de estos otros programas, no lo vamos a hacer, pero sí podemos darle acá un cat y vamos a decirle fase 5 punto cifrado y como podemos ver ya tenemos nuestro archivo cifrado. Ahora vamos a proceder a descifrar el archivo. Para esto vamos a darle un clear y vamos a utilizar, lo primero que tenemos que hacer es descifrar el documento. Para esto vamos a utilizar el siguiente comando, donde podemos ver que es OpenSSL encrypt menos AES 256, que es el mismo algoritmo que utilizamos anteriormente, menos D, esta vez añadimos esta opción que es para desencriptar y utilizamos el comando menos "-in", fase 5, punto cifrado. Ahora utilizamos out para que nos genere un archivo que se llama fase 5.decodificado. Lo ejecutamos y acá nos va a pedir la contraseña que habíamos ejecutado anteriormente, que es grupo 1. Vamos a darle enter
Y efectivamente ya tenemos acá nuestro archivo decodificado. Si le damos enter, vemos que el archivo aún sigue perdón, lo desencriptamos. Ahora lo vamos a decodificar. Vamos a decirle que por favor no lo abra. Para eso vamos a hacer un cat decodificado. Vemos que tenemos el mismo archivo. Ahora vamos a proceder a descifrar nuestro archivo. Y para esto vamos a utilizar el siguiente comando. Y utilizamos OpenSSL, enc, base 64. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a revertir otra vez. Menos D, que es para desencriptar. Int, utilizamos el archivo que acabamos de codificar. Y finalmente le vamos a decir que nos genere un archivo que se llama fase 5 desencriptado. Vamos a darle enter. Y como podemos ver, ya no lo creo acá. Vamos a abrirlo. Y tenemos el archivo ya legible. Vamos a darle de nuevo un cat fase 5 descifrado y podemos ver que tenemos acá. Entonces acá ya tenemos el archivo descifrado y el archivo original. Vamos a ver que acá tenemos la información y nuestro archivo descifrado que también está acá. Este es fase 5 y acá está el otro. Esta sería la forma de hacer un cifrado simétrico y este tipo de cifrado simétrico se utiliza más que todo en la transmisión de datos, el almacenamiento de datos. Para poder cifrar esta misma información se usa para algunos protocolos de Wi-Fi de transmisión de datos, se utiliza en SSH, algunas transferencias de mensajería instantánea también utilizan el cifrado simétrico en ambos puntos, esto lo hacen por temas de seguridad. Y ahora vamos a ver lo que es la parte de cifrado asimétrico. Bueno, continuamos con el cifrado asimétrico. Para el cifrado asimétrico vamos a utilizar un archivo txt llamado fase 5, el cual contiene mis datos. Lo primero que tenemos que hacer para esto es crear las llaves. Para esta primera parte vamos a crear una llave semilla. Lo vamos a utilizar con el comando OpenSSL genrsa y le decimos que por favor nos genere, que saque un archivo llamado clavesemilla.pem. Vemos que al ejecutarlo nos crea una clave semilla. Podemos ver el contenido de esta clave semilla. Vemos que está encriptada también en base 64. Ahora vamos a crear la llave privada. Para esto vamos a utilizar el comando OpenSSL rsa-in. Vamos a decirle que utilice la clave semilla y en base a la clave semilla nos genere la clave privada.pem. Como podemos ver, la clave privada nos solicita una contraseña. Vamos a utilizar la misma llamada grupo 1. Listo, perfecto. Podemos ver que la clave privada ya fue creada. Ahora vamos a proceder a crear la llave pública. Para la llave pública vamos a crear a través del comando OpenSSL rsa-in clave semilla. Vamos a decirle -pv out -out clave pública. Vamos a darle un enter y ya con esto tenemos la clave semilla, que es la raíz de todo. Tenemos la clave privada que se creó a través de la clave semilla y la clave pública también a través de la clave semilla. Ahora vamos a proceder a cifrar nuestro archivo fase 5. Para cifrar el archivo fase 5 vamos a utilizar el siguiente comando. Vamos a limpiar esto. Y aquí tenemos OpenSSL -rsautl
menos encrypt, vamos a encriptar, menos in, aquí vamos a decirle que vamos a utilizar el archivo fase5.txt, in key, vamos a utilizar la clave pública para cifrar, menos pvin y que nos genere un archivo llamado fase5 cifrado. Vamos a darle enter y como podemos ver acá ya tenemos nuestra clave fase5. Si vamos a darle un cat para ver qué tiene, vemos que tenemos ya nuestro archivo cifrado, que es este mismo que está acá. Ahora para descifrar este archivo vamos a utilizar el siguiente comando, el cual ya no va a utilizar la clave pública, sino va a utilizar la clave privada. Entonces utilizamos el comando rsa, el comando, perdón, acá me hizo falta una parte, OpenSSL rsutil menos decrypt menos incay, vamos a poner la clave privada, in fase5 cifrado, que es el archivo que está cifrado, y le decimos que nos genere un archivo llamado fase5 descifrado. Vamos a darle enter y nos va a solicitar la clave que habíamos puesto inicialmente, que es grupo 1. Vamos a generar ahora un cat sobre nuestro archivo para ver qué tiene fase5 descifrado, y como podemos ver tiene la misma información que tiene nuestro archivo original. De esta forma se hace el cifrado asimétrico, el cual utiliza una clave pública y una clave privada para poderlo descifrar. Entonces en este caso utilizamos la clave pública para hacer el cifrado y la clave privada para poder descifrar el archivo que contiene la información. Espero que esto haya sido claro. Muchas gracias.